Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar sobre diabetes insípida. Es un tema que subí muy breve información en la página de NephroX-Ray. Quiero agradecerles pues por compartir y pues espero les siga gustando el contenido. Entonces, esto es lo que vamos a ver como tal de este tema. Definición, fisiopato, diagnóstico, tratamiento y las conclusiones. Entrando como tal a la definición, la diabetes insípida pues es un trastorno del equilibrio hídrico que se caracteriza principalmente por poliuria y polidipsia. Esto puede presentarse por causas genéticas, aproximadamente en un 10%, pero lo más frecuente es por cuestiones adquiridas. Y estos mecanismos por los cuales se puede llegar a generar alguna alteración a nivel de la acción de la vasopresina, pues puede ser porque afecten su secreción o acción de la misma. La diabetes insípida pues recibe su nombre porque tiene unas características distintivas en la orina, lo cual es una orina hipotónica, diluida e insípida, lo cual pues significa que no tiene sabor. La diferencia pues de la diabetes mellitus, que anteriormente así se le llamaba. Las características distintivas de la diabetes insípida incluyen poliuria, orina diluida y polidipsia. Poliuria, realmente la literatura es variable, pero pues normalmente nos mencionan que debe haber una uresis entre 40 y 50 mililitros por kilo día en adultos y en niños arriba de 100 mililitros kilo día. Hay otros en los cuales poliuria lo clasifican a partir de una uresis mayor a 3 litros al día. En relación a la orina diluida, pues nos hablan que al momento de medir la osmolaridad urinaria, esta debe estar disminuida, debe ser menor a 300 miliosmoles sobre litro. Existen diferentes características o diferentes presentaciones de la diabetes insípida, la cual puede ser central, nefrogénica, diabetes insípida gestacional o polidipsia primaria. Como tal, entraremos más a fondo en cada una de ellas, pero pues a grandes rasgos, la diabetes insípida central pues va a caracterizarse porque pues va a haber una destrucción de las neuronas en donde se llega a liberar o a generar esta vasopresina. En la polidipsia primaria, como tal, pues no hay alteraciones en la acción o la liberación de la vasopresina, lo único es pues que hay un aumento en la ingesta de líquidos, entonces pues esto como tal pues suprime lo que es la vasopresina, pero sí puede llegar a alterar lo que es la osmolaridad urinaria o puede ser que no. En la diabetes insípida nefrogénica hay una disminución como tal en la respuesta a la vasopresina o ya sea que haya mutaciones pues en la acción a nivel tubular de la vasopresina o de las acuaporinas, lo cual pues van a incrementar una resistencia a nivel renal. Y en el caso de la diabetes insípida gestacional, ahí vamos a ver que a grandes rasgos es una actividad excesiva pues de una enzima que degrada la vasopresina y pues esto puede llegar a ocasionar pues la diabetes insípida. Pero bueno, hablemos de la vasopresina, ¿qué es como tal? ¿Dónde se produce? Pues la vasopresina es un péptido que se produce o se genera en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Esto es importante porque frecuentemente en algunos exámenes les llegan a preguntar en dónde es que se producen y no es como tal que se produzcan a nivel de lo que es la neurohipófisis o en la hipófisis posterior. Ok, ahí es a donde se va a almacenar y se va a liberar, pero en donde se producen o se generan son en estos sitios que previamente mencionamos. Esta pues se va a estimular principalmente por estímulos en los cambios de la osmolaridad. Si llegamos a presentar hiperosmolaridad, se va a elevar. Si detecta que hay depresión de volumen, se va a activar. Su síntesis y almacenamiento es de aproximadamente 2 horas. Tiene una vida media de entre 20 a 30 minutos y esta es metabolizada a nivel hepático y renal. Los valores normales van de 0.5 a 5 picogramos por mililitro, pero eso es en el caso de la vasopresina. Sin embargo, en la parte superior podemos observar tres porciones de donde se produce la vasopresina. Las primeras partes de la vasopresina, pues es como la codificación del mismo, en las cuales tenemos el exón A, el exón B y el exón C.
De estos, mutaciones principalmente en el exón B son las más frecuentes y estas van a dar paso a lo que es la neuroficina. La neuroficina es la que va a permitir que se transporte la vasopresina hacia la hipófisis posterior. Y pues de ahí tenemos lo que es la vasopresina y una porción terminal que es la copeptina, que bueno, hablaremos un poquito más sobre ella, pero pues esta juega un rol importante. El valor normal de la copeptina ronda aproximadamente entre los 2 a los 8 picogramos, algunos dicen que llega hasta 10, pero pues les digo, la literatura es variable, pero quedémonos en un rango de 2 a 8. Las principales funciones de la vasopresina o los receptores de la vasopresina son tres, que es B1, B2 y B3. El B1 tiene principalmente su acción a nivel de lo que es el sistema vascular. En la imagen del lado derecho, pues podemos ver cómo simulamos la vasoconstricción, en la cual pues la vasopresina se une a estos receptores B1. Estos pues van a generar la liberación de unos péptidos a través de las proteínas G. Estos lo que van a estimular pues son unos fosfolípidos que se encuentran a nivel de la membrana y pues a través del inositol trifosfato van a llegar a lo que es el retículo endoplásmico. Sabemos que el calcio se puede almacenar en el retículo endoplásmico, entonces se libera a través de estas vesículas y este calcio pues no puede permanecer libre a nivel de lo que es el citosol. Entonces se une a otro tipo de proteínas que son la escalmodulina, hacen pues una conexión, por así decirlo, es la relación entre calcio-calmodulina y estos estimulan a las proteinquinasas y estas a su vez pues van a producir activación de la miocina y pues a través de la miocina con la actina y el ATP pues van a generar este movimiento de las fibras musculares generando esa vasoconstricción a nivel arteriolar. En el caso de el B2, su principal acción pues es a nivel renal, eso lo vamos a detallar ahorita con más detalle. Y en el caso de los receptores tipo B3, pues esos se encuentran acá mismo en lo que es la glándula pituitaria. Esto lo que va a hacer es generar una liberación mm, parácrina y esto va a estimular pues lo que es la hormona corticotropa. Esta hormona corticotropa pues va a estimular lo que es las glándulas suprarrenales para generar liberación de cortisol. También puede haber implicaciones clínicas con el páncreas y a nivel hepático. A nivel del páncreas puede llegar a generar un estímulo del glucagón, lo cual pues esto también va a generar que incremente la ingesta de alimentos. Los alimentos pues también contienen agua, entonces pues es una manera de la cual vamos a estar aportando líquido, ¿ok? En el caso de la vía hepática, pues va a incrementar el metabolismo del agua, puede incrementar la ureagénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, bueno, entremos a la parte renal. A nivel renal, pues en la gráfica que ven del lado izquierdo, donde vemos pues todo lo que es el sistema tubular, vemos una relación que es entre la osmolaridad filtrada y la osmolaridad plasmática. Esto tiene un impacto importante porque siempre deberíamos de intentar mantener un balance o un número de uno, que pues significa que no habría modificaciones, o sea, todo el tiempo estaríamos con la osmolaridad igual, tanto del plasma como lo que filtramos, pero por ejemplo, hay ocasiones en las cuales podemos estar ante diferentes escenarios clínicos. Por ejemplo, en un paciente que tenga una restricción del agua, pues se va a generar lo que se llama la antidiuresis. Entonces, si empieza a generar antidiuresis, pues la osmolaridad plasmática pues va a empezar a incrementarse y también la osmolaridad a través del filtrado pues también va a empezar a incrementar. ¿Por qué? Porque pues en lugar de que se diluya la orina, pues va a concentrarse más. Igual pasa en el mismo escenario de, por ejemplo, estemos ante una ingesta excesiva de líquidos, pues pasa al lado contrario. La osmolaridad se puede ver afectada, puede disminuir y también pues puede llegarse a alterar la osmolaridad filtrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser una orina totalmente diluida. Casi no va a tener solutos, pero sí va a tener grandes cantidades de agua. En la imagen del lado derecho, ahí por ejemplo podemos ver diferentes porciones del túbulo. En la primera imagen es el túbulo proximal, luego sigue el asa DL y finalmente pues el túbulo colector.
En la primera imagen vemos que, pues bueno, por un transporte pasivo, pues es que empieza a entrar pues el agua a través de las acuaporinas tipo 1 y tipo 7. Y bueno, eso ahorita lo vamos a explicar con mayor detalle, ¿ok? Pero bueno, entremos a la cuestión de la fisiología. A nivel renal, pues tenemos que conservar este eje y esto, pues al final, como les explicaba, la liberación de la vasopresina, pues se va a ver implicada en los cambios de osmolaridad. Tanto es así que, por ejemplo, si nosotros tenemos una osmolaridad plasmática disminuida, esto por exceso de agua, o si la osmolaridad plasmática se encuentra elevada, esto puede ser por déficit de agua. Pero ¿esto qué implicaciones tiene? Por ejemplo, si nosotros estamos ante un escenario de exceso de agua, como en el caso de la polidipsia, pues estos pacientes van a ingerir mayor cantidad de agua. Al generar mayor cantidad de agua, pues se van a inhibir como tal a nivel de lo que es la hipófisis la liberación de la vasopresina. ¿Por qué? Porque entonces la ADH no se libera o disminuye sus niveles, hace que seamos menos permeables al agua y pues esto disminuye la reabsorción de agua a nivel renal. Entonces, ¿esto que va a generar? Una excreción de mayor volumen de orina diluida. En el lado de la izquierda, si nosotros tenemos, por ejemplo, déficit de agua, nuestra osmolaridad plasmática va a incrementarse. ¿Y qué va a pasar en todo este eje? Pues a nivel del hipotálamo, a través de los osmorreceptores, van a detectar estos cambios. A nivel de la pituitaria y pues del núcleo supraóptico y paraventricular se van a producir la liberación de la ADH, entonces se libera o estimula los niveles, se empiezan a incrementar, nos volvemos más permeables al agua. ¿Y esto qué significa? Que a nivel tubular va a incrementar la reabsorción de agua, lo cual va a generar que haya una excreción de un pequeño volumen de orina concentrada. O sea, vamos a orinar, pero la orina va a estar muy concentrada. ¿Para qué? Para intentar eliminar algunos osmolitos. ¿Vale? Pero bueno, veámoslos más a detalle en esta imagen. Nosotros detectamos que, por ejemplo, hay ahora una disminución del agua corporal, ¿no? Decíamos que también puede ser por depresión de volumen. Entonces, ¿qué puede ocasionar que el agua corporal disminuya? Pues una disminución en la ingesta de agua, que haya menor metabolismo del agua o que haya pérdidas de agua. Entonces tenemos dos vías de señalización. La primera vía de señalización, que es la representada de color azul, pues esta va a generar que incremente la osmolaridad plasmática y se genere pues todo el mecanismo que comentábamos anteriormente. Pero, por ejemplo, si se activa la segunda señal, pues detecta que empieza a disminuir el volumen plasmático o el volumen sanguíneo. Esto también va a hacer que pues haya alteraciones a nivel de las paredes vasculares y entonces la actividad de los vasoreceptores se van a empezar a incrementar o van a empezar a actuar. Estos vasoreceptores, ¿a dónde los vamos a encontrar? A nivel de lo que es la carótida, la aorta, a nivel del corazón y en las arteriolas a nivel del glomérulo pues renal, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues que se active todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y este sistema renina-angiotensina-aldosterona pues van a tener un impacto también en la relación a la reabsorción de algunos solutos. En este caso, pues incrementa la reabsorción de sodio a través de la aldosterona y esto pues va a generar que el mismo sodio atraiga moléculas de agua y pues empecemos a incrementar pues el volumen plasmático efectivo o el volumen circulatorio. Entonces, pues vamos a tener alteraciones a nivel de la respuesta cardíaca, a nivel de pues la vasoconstricción que se puede llegar a generar y pues esto va a empezar a incrementar el tono vascular y pues va a permitir que se vuelva a regenerar pues este volumen plasmático. Pero bueno, ¿cuál es la relación entonces entre la vasopresina y la osmolaridad? En la imagen de la izquierda es una imagen que pues frecuentemente la van a encontrar en diferentes artículos, en la cual pues vemos tres líneas verticales, una donde nos habla sobre la osmolalidad plasmática, una donde hablamos sobre las concentraciones plasmáticas de la vasopresina y otra donde se habla de la osmolalidad urinaria. Se dice que nosotros pues tenemos estos osmorreceptores. Estos osmorreceptores van a detectar alteraciones principalmente en la osmolalidad plasmática y van a permitir que se genere un estímulo de sed. ¿Ok? Este estímulo de sed va a estar mediado pues por la acción de la vasopresina. Entonces, nosotros, pues, la osmolaridad sabemos que lo normal, pues hay literatura que te dice que es de 280
a 295, hay algunos que te dicen que es de 300 más menos 10, hay otros que te pueden decir que es de 290 a 300, pero pues bueno, aquí en el esquema nosotros la manejamos aproximadamente entre 288 a 294. Entonces eso sería como la osmolaridad normal, ¿ok? Pero pues si se dan cuenta, nuestro rango en el cual pues se va a empezar a estimular la liberación de la vasopresina, pues es casi 10 osmoles menos, o sea, 280. Entonces, ¿esto qué va a empezar a generar? Que se empiecen a hacer o se empiece a liberar o empezar a incrementar la cantidad de vasopresina plasmática. Si se dan cuenta, de forma inicial tenemos un nivel muy bajo. ¿Y esto por qué? Porque si se empieza a echar a andar pues toda la vasopresina, va a empezar a generar diferentes alteraciones a nivel pues, tubular, a nivel pues vascular, a nivel hepático, entonces empiezan a activar diferentes mecanismos, pero pues lo que nosotros queremos es evitar eso. Entonces, en la gráfica del lado derecho, podemos observar cómo es que se empiezan a alterar algunos parámetros de hidratación tras una pérdida de agua, comparados con aquellos pacientes que tienen una adecuada hidratación. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una adecuada hidratación, pues realmente la osmolaridad plasmática pues, se observa casi normal. En relación al sodio plasmático, estamos dentro de los parámetros normales. La copeptina de igual forma pues se encuentra en valores bajos, igual que la vasopresina, no hay alteraciones en el peso corporal, no hay alteraciones en el agua corporal total y en cuanto a la osmolaridad urinaria tampoco hay alteraciones, pero pues también en el examen general de orina podríamos llegar a encontrar alteraciones en la densidad urinaria. Pero ¿qué va pasando si nosotros nos sometemos a diferentes escenarios en los cuales tenemos leve deshidratación o ante un paciente que está totalmente deshidratado? Vemos cómo todos estos parámetros se alteran. Entonces, cuando nosotros digamos que un paciente muestra datos de deshidratación, pues realmente tendríamos que evaluar todas estas alteraciones. A lo mejor y pues sería difícil medirle copeptina, vasopresina o actividad de la renina, pero lo que sí podríamos nosotros encontrar pues son alteraciones en la osmolaridad plasmática, alteraciones en el sodio plasmático, alteraciones en el peso corporal total, alteraciones en el volumen del agua corporal total, la osmolaridad urinaria o la densidad urinaria, que estas son cosas que en un pase de visita podríamos llegarlo a encontrar y podría decir si mi paciente realmente está con datos de deshidratación o no. No nada más pues mencionar que pues tiene las mucosas secas. Entonces todo esto de la deshidratación pues no nada más es hablar sobre las mucosas. Pues aquí vemos nuevamente las vías de señalización, pero pues entremos a nivel renal. ¿Qué pasa a nivel renal? Nosotros tenemos un sistema de contracorriente en el cual pues lo que hacemos es concentrar o diluir la orina a nivel todo el sistema tubular, pero aquí vemos nuevamente un impacto importante en lo que hablábamos del asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces, por ejemplo, aquí es un escenario de un paciente que pues tiene una restricción hídrica que se va a generar la antidiuresis. Entonces, aquí ya vamos a hablar más sobre esa primera imagen que veíamos en las diapositivas anteriores. Si se dan cuenta, cuando aquí tenemos un efecto de restricción de líquidos, pues nuestro cuerpo al final de cuentas va a intentar concentrar lo más que pueda la orina, pero pues como tal va a reabsorber toda esta agua. Y eso lo vemos claramente en todo lo que es el túbulo colector, donde vemos cómo a través de las acuaporinas 2 y 3, pues empieza a reabsorber la mayor cantidad de agua, igual en la porción del túbulo colector a nivel medular, también vemos cómo hay acción de las acuaporinas 2 y 4 que van a reabsorber esta agua y a nivel de lo que es el asa de Henle de igual forma. Este mecanismo es normal, de hecho en el asa de Henle es donde más se concentra la orina, es donde la osmolaridad incrementa, pero pues si se vuelven a dar cuenta pasa a través del túbulo contorneado distal y vuelve a disminuir la osmolaridad, baja, pero pues ya como tal en el túbulo colector es en donde va a volverse a reconcentrar esa orina y entonces lo poco o mucho que orinemos va a salir con 1200 miliosmoles, o sea, muy concentrada, pero pues con muy poco volumen de orina. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen una ingesta excesiva de líquidos? Pues en este caso, pues es incremento en la uresis. Entonces, aquí como tal, lo que va a pasar es que
vamos a inhibir la reabsorción del agua. Si se dan cuenta en las imágenes anteriores, veíamos cómo en el túbulo colector se observaban a través de las acuaporinas 2 y 3, 2 y 4, cómo se reabsorbía, pero aquí ya ni siquiera lo vemos representado. Entonces, ¿qué va a pasar? La orina, en lugar de concentrarse en el asa denle hasta 1200, pues se medio concentra hasta 500, otra vez en el túbulo contorneado distal, baja hasta 120 miliosmoles, pero ya en el túbulo contorneado no hay acción de la vasopresina, no se reabsorbe el agua y pues la orina se va totalmente diluida con una osmolaridad de 60 miliosmoles, o sea, está demasiado diluida y poco concentrada, entonces realmente eso hace que altere la dilución o la concentración. ¿Ok? Pero aquí, por ejemplo, ya lo vamos a ver un poco más esquematizado. La imagen del lado izquierdo es la que les comentaba que íbamos a hablar con un poquito más a fondo. Y bueno, como tal, en nivel de lo que es el asa ADN y en el túbulo colector, vemos en la parte inferior algo que dice B2R, pues son los receptores B2, ¿ok? Que estos, pues a través de la vasopresina, van a generar un estímulo o una coestimulación a nivel de lo que es el asa ADN de los NKCC2. Entonces van a reabsorber moléculas de sodio, moléculas de potasio y moléculas de cloro. Además, esto va a generar por arrastre de solventes, pues que también el agua se internalice. Pero en el túbulo colector, la vasopresina lo que va a ser expresar estos canales de acuaporinas, los cuales van a permitir que haya mayor reabsorción de agua. ¿Y por qué hablábamos de la 2 y la 4? La 2 se encuentra a nivel apical y la 3 se encuentra a nivel vasolateral. Y entonces, ¿esto que va a generar? Que se reabsorba el agua a través de la luz apical o de la región superior, y en la región inferior, pues esa es la que va a permitir que se pase hacia el vaso. Y en la imagen del lado derecho, pues nuevamente vemos este esquema, pero aquí quiero que vean cómo una vez que se activan estos receptores tipo 2 de la vasopresina, pues estimulan lo que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico, a través de la unión con el calcio, hacen esta coestimulación que van a generar que pues se expresen estos canales de acuaporina a nivel de lo que es la membrana apical. Pero pues si nosotros llegamos también a tener pacientes con hipercalcemia, pues este calcio se va a empezar a acumular. Entonces, una vez que este calcio se acumula, pues también va a unirse a través del AMP cíclico, va a haber mayor expresión de estas acuaporinas y por eso en casos de hipercalcemia puede llegar a haber pues poliuria. Entonces son una de las alteraciones que puede llegar a ocurrir. ¿Y esto por qué? Porque el calcio necesitamos pues no reabsorberlo, al contrario, necesitamos eliminarlo, pero pues esto también va a generar un efecto contraproducente. Ya una vez que hablamos de la fisiología, vamos a entrar al área de la fisiopatología. Entonces, vamos a iniciar primero con la fisiopatología de la diabetes insípida central. En la parte de la izquierda les puse como los hallazgos más representativos. ¿Y esto por qué? Vamos a verlo en el esquema del lado derecho. ¿Recuerdan la primer vía de señalización donde hablábamos que se altera pues la osmolaridad plasmática y esto pues a través de los osmorreceptores a nivel hipotalámico pues van a permitir que en el núcleo supraóptico y paraventricular pues se libere esta vasopresina. Pero pues ¿qué va a pasar? No se va a estimular esta liberación, no hay secreción de la vasopresina y por lo consiguiente no va a generar todo su efecto. Lo único que sí es que se va a activar tal vez la segunda señal, pero la primera señal no, no va a haber acción como tal de la vasopresina. Entonces, si no hay acción de la vasopresina, ¿qué va a generar? Pues como un efecto pues diurético en el cual estamos ante un exceso de agua y pues eso no debería de pasar. Entonces, pues en este cuadro de la izquierda vemos pacientes comparados con normal, con diabetes insípida central y vemos que la osmolaridad urinaria, que normalmente debería ser arriba de 300, pues esta se encuentra diluida o menor a 300. En relación a la osmolaridad urinaria después de la deshidratación, si se acuerdan del primer escenario, cuando restringimos líquido, pues la osmolaridad urinaria se concentra e incrementa. Pero en el caso de la diabetes insípida central, como no hay acción de vasopresina, pues no se va a concentrar y va a seguir estando diluida o la osmolaridad baja. ¿Y qué va a pasar con la osmolaridad plasmática después de la deshidratación? Pues de forma normal no tendría que haber alteraciones en la osmolaridad plasmática, pero en la diabetes insípida central, pues sí,
sí se va a llegar a alterar, esta va a empezar a incrementar y se pierde toda la relación que debería de conservarse. En relación al sodio sérico, pues se empieza a incrementar. ¿Por qué? Porque pues tenemos que intentar reabsorber pues todo ese sodio que se está perdiendo a través de esta orina diluida, pero pues tengo que seguir reabsorbiendo mi sodio, no lo puedo perder. Entonces, como un mecanismo, va a empezar a incrementarse el sodio. Y bueno, aquí lo vemos. Es el mismo escenario en el cual, por ejemplo, tuviéramos un paciente con exceso de líquido. Entonces, la orina, si se dan cuenta, va a salir totalmente diluida y a nivel de lo que es el túbulo contorneado y el túbulo colector, principalmente en el túbulo colector, no hay reabsorción de agua. Entonces, esta agua se va a eliminar, pero vemos como aquí dice cloruro de sodio o NaCl, en el cual pues ahí se sigue reabsorbiendo. O sea, eso no lo podemos perder, lo tenemos que reabsorber. Ahora hablemos, por ejemplo, en relación a la fisiopatología de la diabetes insípida nefrogénica. Aquí se dieron cuenta, la vasopresina tenía diferentes efectos en diferentes porciones a nivel del sistema tubular. En nivel de lo que era el ASADL, pues este coestimulaba los NKCC2. Entonces, pues si no logra generar esta coestimulación, pues también estos electrolitos se pueden llegar a perder y por lo consiguiente, pues generar estos trastornos hidroelectrolíticos. Pero como tal, a nivel del lado de la derecha, pues vemos como tal representado el túbulo colector, en el cual pues vemos que si no se activa este receptor de B2, pues no hay estimulación del AMP cíclico y por lo tanto no va a haber expresión de estas acuaporinas. Entonces no va a permitir la reabsorción de agua. Al contrario, pues se va a estar filtrando. ¿Ok? Entonces esto es importante en la cual pues debemos de diferenciar si hay mutaciones, por ejemplo, en el B2, en el receptor B2 o hay mutaciones en las acuaporinas, ¿qué va a pasar? Pues en el caso de los receptores B2, pues ahí, pues si no hay alteraciones a nivel de lo que es el túbulo de la SADL, perdón, pues ahí sí va a haber una coestimulación de los NKCC2, o sea, realmente no va a pasar nada, sí, no va a haber tantos trastornos hidroelectrolíticos, pero si tuviéramos una alteración como tal en los receptores de acuaporinas, ahí sí, como tal no vamos a poder reabsorber agua y entonces vamos a ver que la orina pues va a seguir muy diluida, pero en el otro caso contrario pues no, no va a haber tantas alteraciones, o sea, puede ser que se encuentre casi normal, ¿ok? Estamos con poliuria, pero pues no hay alteraciones en cuanto al resto de la osmolaridad. Pero les explicaba también que el calcio tenía un impacto importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ante un escenario de hipercalcemia, se estimulan los KCR, que son los receptores sensibles al calcio. Estos receptores sensibles al calcio se encuentran en diferentes estructuras a nivel del sistema tubular, pero como tal, a nivel de lo que es el túbulo colector, que es donde realmente deberíamos de intentar reabsorber pues mayor cantidad de agua, vemos que una vez que se estimula el KCR o este receptor sensible al calcio, pues esto va a impedir que se estimule el AMP cíclico. Entonces, recuerden lo que decíamos, calcio y AMP cíclico van a permitir que pues exterioricen estos canales o pues, se expresen más a nivel apical y reabsorban agua y no va a pasar eso, no va a ocurrir este fenómeno y por lo consiguiente no va a haber expresión de los mismos y pues no vamos a poder reabsorber agua. Entonces ese es uno de los mecanismos por los cuales la hipercalcemia puede generar poliuria. Entonces, aquí ya viendo la imagen representativa del lado derecho, si se dan cuenta, volvemos a estar en un escenario en el cual la vasopresina no actúa a nivel de lo que es el túbulo colector, no reabsorbemos más agua y nuestra orina sale pues muy diluida y muy poco concentrada, con 60 miliosmoles. Entonces, en el cuadro de la izquierda volvemos a hacer la comparativa y si se dan cuenta es totalmente similar a la diabetes insípida central en el cual pues la osmolaridad urinaria está disminuida, la osmolaridad urinaria después de deshidratación está disminuida, la osmolaridad plasmática puede incrementar y los niveles de sodio sérico también incrementan. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las pacientes embarazadas en la diabetes insípida gestacional? Se ha mencionado que dentro de los cambios fisiológicos por la adaptación al embarazo, en el caso de las mujeres, esta sensibilidad a la vasopresina, pues se es mucho mayor, o sea, de hecho la osmolaridad, como decíamos, este estímulo donde podríamos empezar a generar cierta liberación de vasopresina, ocurre a partir de los 280, pues en las mujeres embarazadas no, este rango disminuye más.
Entonces te hace mucho más sensible y por lo tanto puede llegar a generar que pues como estímulos de la sed o estímulos como el ver alimentos puedan generar que haya alguna liberación pues de esta vasopresina y pues generar alteraciones en lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque en el embarazo se producen dos hormonas principales, o bueno, no dos hormonas, perdón, dos enzimas que son la vasopresinasa y la oxitocinasa. Estos van a generar que haya mayor destrucción pues, de esta vasopresina y de la oxitocina, entonces va a disminuir la cantidad de vasopresina circulante. Entonces, si también tenemos alteraciones pues, en esta vasopresina circulante, pues si se dan cuenta también va a haber alteraciones en la osmolaridad urinaria. Aquí pues no hacemos el reto de que si la deshidratamos se altere o no la osmolaridad urinaria, en ellas no deberíamos hacer eso. Entonces nada más medimos la osmolaridad plasmática y medimos lo que es el sodio sérico. Pero en este caso, pues el sodio va a estar normal. De hecho, se ha dicho que también en las pacientes embarazadas, los niveles normales del sodio, por ejemplo, tenerla entre 135 a 145, para ellas llevarla, por ejemplo, hasta 100, arriba de 135, para ellas ya podríamos estar hablando que están ante un cuadro de deshidratación o de hipernatremia. Entonces, con ellas, pues a veces puede disminuir los valores normales del sodio sérico. Pero bueno, ya hablamos un poco más sobre la diabetes, la fisiopatología en los diferentes escenarios de diabetes insípida, pero pues debemos, inicialmente para hacer el diagnóstico, debemos de saber, pues hablar de poliuria, que ya lo hablábamos al principio, la poliuria pues va a encontrarse por diferentes definiciones de entre 40 a 50 mililitros kilo día. En este caso, pues nos mencionan que puede ser una uresis arriba de 150 mililitros hora, pero lo que frecuentemente usamos es que sea una uresis arriba de 3 litros en 24 horas. Entonces, ya una vez que nosotros vimos que el paciente está poliúrico, pues tendríamos que medir la osmolaridad urinaria y la densidad urinaria. Si nosotros le hacemos la osmolaridad urinaria y, por ejemplo, vemos que pues está incrementada o está disminuida, pues entonces ahí empezamos ya a pensar en cuál podría ser nuestras posibles etiologías, ¿ok? Y pues también a través de la osmolaridad urinaria. Pero pues nosotros, ¿cómo podríamos calcular esta osmolaridad a partir de un examen general de orina? Nosotros tenemos un examen general de orina, vemos la densidad urinaria, esa densidad urinaria le restamos 1000 y al resultado lo multiplicamos por 35 y eso me va a dar como tal la osmolaridad urinaria. No necesito hacer realmente mucho cálculo, pero pues tal vez si tengo algún otro factor, como por ejemplo pacientes que estén con proteinuria o estén con glucosuria, pues ahí sí tengo que alterar un poquito o modificar un poco el valor de la densidad urinaria, lo tengo que disminuir. Pero, pues, por ejemplo, si yo estoy ante un paciente que le estamos dando manitol, piperacilina, carbenicilina o carbapenémicos, estos pueden llegar a alterar la osmolaridad urinaria. ¿Por qué? Porque son osmóticamente activos. Entonces, esto me puede generar alteraciones tanto a nivel plasmático como a nivel urinario y no propiamente por alguna otra patología. Entonces, pues, este tipo de cálculo que hacemos de forma sencilla, pues realmente no sería lo mejor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues hacer toda la fórmula de calcular la osmolaridad urinaria, en la cual necesitaríamos sodio urinario más potasio urinario, esto por 2 más lo que nos salga de la urea urinaria entre 5.6. ¿Ok? Y esto pues nos puede ya dar el valor real de la osmolaridad urinaria. ¿Y esto porque es importante? En esta pequeña imagen que apareció, pues quiero representarles cómo en el lado de la izquierda vemos lo que es la carga de solutos y en la parte superior la osmolaridad de la orina. Lo que se ve en el centro, que es, por ejemplo, los números de 1.3, 0.8, todos estos que se encuentran en el centro, es la cantidad de orina en litros que necesitamos producir para eliminar pues esta carga de solutos a nivel plasmático y también en cuanto a la osmolaridad urinaria. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una osmolalidad urinaria muy elevada, pues nuestra carga de solutos también va a estar muy elevada, pero pues yo lo que necesitaría entonces sería excretar o hacer o producir una orina muy concentrada. Entonces, pues ¿cuánto voy a orinar aproximadamente el día? 900 mililitros, pero va a ser una orina totalmente concentrada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo bajo aporte de solutos o que tengo menos producción de urea, por ejemplo, por algunos alimentos?
pues no estoy produciendo tantos solutos, aproximadamente 400, pero pues mi osmolaridad urinaria puede ser que se llegue a alterar, puede que salga o muy concentrado o menos concentrada, pero por ejemplo mi osmolaridad urinaria puede estar baja o casi aproximadamente en 300, en lo cual pues me representa que yo debería de producir aproximadamente 1.3 litros. Entonces, si nosotros consumimos muchos solutos o muchos alimentos que necesito eliminar tantos productos de desecho, pues mi cantidad de orina que yo necesito producir pues es más alta. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos ingesta de agua, pues no logro diluir adecuadamente esa agua y tengo que intentar concentrarla más con muy poco volumen. Entonces, todo esto puede llegar a generar que se produzca lesión renal aguda por restricción hídrica y alta ingesta de solutos. Sigamos con ese otro paso. Entonces ya determiné la osmolaridad urinaria, entonces ya le puedo poner apellido a esa poliuria. Estoy ante un escenario de una poliuria acuosa o una poliuria osmótica. Entonces estoy ante un escenario de una poliuria acuosa, pues mi osmolaridad urinaria está baja, mi densidad urinaria está baja, la relación osmolaridad urinaria-osmolaridad plasmática está disminuida, como lo veíamos al principio de las diapositivas. La excreción excretada osmolar también va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque pues estoy tratando de, no estoy aclarando adecuadamente pues todos estos solutos, ¿ok? Y el clearance de agua libre pues va a estar incrementado. Necesito generar grandes volúmenes de orina pues para tratar de eliminar solutos, pero no pasa así. Solo lo único que estoy haciendo es eliminando agua. Esta es la fórmula en la cual nosotros podemos hacer el clearance de agua libre, cómo calculamos el clearance osmolar. ¿Ok? Entonces, pues esto lo que nos quiere decir es que debemos de tener siempre esta relación entre nuestros solutos, entre la cantidad de osmoles. Entonces, pues esto es lo único que nos trata de representar. En la parte de abajo, lo que encierro en paréntesis es que cuando nosotros hagamos este tipo de fórmulas, debemos de sustituir el volumen urinario a mililitros minuto. ¿Ok? No, por ejemplo, a litros día, ¿sale? Los tendríamos que transformar. Entonces, pues ya eso nos va a explicar aproximadamente cuánto de aclaramiento de agua libre tenemos. Pero bueno, en el caso de la diabetes insípida como tal es una poliuria acuosa. Entonces, pues de la poliuria acuosa, pues vamos a tener estos dos escenarios. O es una poliuria por polidipsia psicógena, o tenemos diabetes insípida. En el caso de la polidipsia psicógena, o sea que está ingiriendo exceso de agua, pues sí, la osmolaridad plasmática va a estar disminuida por este exceso de agua, pero pues nuestro cuerpo va a intentar compensar pues este exceso de volumen y lo que va a hacer es que pues o esté orinando mucho más por alta ingesta de líquido y no me modifique mi volemia. Pero en el caso de la diabetes insípida, ahí vamos a ver que si hay alteraciones tanto en la osmolaridad plasmática, en relación a la hipernatremia que se puede presentar, pues alteraciones en el volumen porque pues está perdiendo mucha agua y puede haber alteraciones en cuanto a la uremia o la uricemia. Pero esta diabetes insípida, pues vuelve otra vez a partirse nuestro escenario, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, diabetes insípida gestacional, ¿ok? Y pues en el caso de las poliurias osmóticas, pues aquí puede ocurrir por diferentes fenómenos, ya sea por alteraciones a nivel tubular, ya sea por alteraciones de hiperflujo tubular o por hiperfiltración, y pues este tipo de alteraciones que van a hacer que orinemos más, pues puede ser por algunos otros efectos, ¿ok? Ya sea por osmoles activos, ya sea por hiperglucemia, ya sea por uso de diuréticos, diferentes cuestiones que eso la verdad ahorita no vamos a tratar tanto porque nos estamos centrando en el abordaje diabetes insípida con una poliuria acuosa. Aquí les dejo pues un cuadro totalmente representativo de este algoritmo, entonces espero que les sirva por si en algún momento necesitan también hacer evaluación de una poliuria osmótica, pues es todo lo que se necesita. Pero bueno, volviendo a regresar al escenario de la poliuria acuosa, pues hablemos de la diabetes insípida central y nefrogénica. Esto es importante porque también necesitamos hacer una historia clínica para poder determinar cuál podría ser mi etiología, si podría ser algo a nivel central o neurogénico o podría ser algo a nivel nefrogénico. Entonces, pues si nosotros estamos ante un paciente que tiene alguna patología a nivel cerebral, ya sea por un traumatismo craneoencefálico, algún tumor, granulomas que se generan a nivel del sistema nervioso central, infecciones,
pues estos probablemente me puedan llevar a una diabetes insípida central o neurogénica. Y, por ejemplo, si yo estoy ante un paciente que tiene alguna alteración a nivel renal, por ejemplo, por alteraciones metabólicas como hipocalemia, hipercalciuria, pacientes que estén con una intoxicación por litio, por ejemplo, anemia por células falciformes o algunas enfermedades por depósito como sarcoidosis, entre los demás, pues puede llegarme a generar poliuria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya detectamos que estamos ante un cuadro de diabetes insípida porque ya le medí osmolaridad plasmática, ya vi que está con hipernatremia, tiene depresión de volumen. Si tuviera en primera mano copeptina, pues desde ahí me ahorro muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo copeptina, le mido la copeptina basal y, por ejemplo, si yo no tengo privación de agua y mi copeptina está elevada por encima de 21.4, pues entonces estoy ante un escenario de diabetes insípida nefrogénica. Pero si yo le mido copeptina y la copeptina después de un estímulo de privación de agua, después de 8 horas, no se eleva la copeptina, al contrario, se encuentra abajo de 2.6, entonces estoy ante una diabetes insípida central. Así muy a grandes rasgos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué otra prueba podría yo hacer si no tengo copeptina? Pues entonces yo podría hacerle un test de solución salina hipertónica. Si yo, por ejemplo, le hago un test de solución salina hipertónica, pero no tengo copeptina, mido mi sodio plasmático y este sodio plasmático se encuentra por encima de 150 milismoles sobre litro, pues ahí podría yo sospechar que pudiera estar ante un cuadro de diabetes insípida central, pero al final de cuentas sí necesito ver realmente cómo va a responder a nivel renal, ¿ok? Si se dieron cuenta en los cuadros anteriores, pues yo veía que estaba, por ejemplo, eh, estaban casi similares. Entonces aquí lo que nos hace falta en este algoritmo sería la prueba de vasopresina. Entonces en la parte inferior de cada recuadro donde tenemos los diferentes escenarios, pues vemos cómo hablan sobre la desmopresina, que se abrevia DDAVP. Entonces, si por ejemplo yo también hago una prueba con vasopresina y veo que con la vasopresina mi osmolaridad urinaria incrementó más del 50%, entonces pues estoy ante un cuadro de diabetes insípida central. No se está produciendo, pero yo la doy de forma exógena y va a hacer efecto a nivel renal. Pero si yo, por ejemplo, le doy la desmopresina y le doy, mido la osmolaridad urinaria y esta no llegara a incrementar, pues entonces no está habiendo efecto a nivel renal de la vasopresina. Entonces no va a haber modificaciones y podrían ser tal vez las pruebas que nosotros podríamos hacer si no tuviéramos copeptina. Pero pues si tengo copeptina e hice esta prueba de administración de solución hipertónica, una solución salina del 3%, pues entonces ahí yo debería de ver alteraciones de la copeptina. Si no se elevó la copeptina, pues estamos ante una diabetes insípida central, ya sea central completa, por así decirlo, o una parcial. Pero si, por ejemplo, yo le di este, la solución hipertónica y lo checo a nivel por ejemplo, a nivel de la osmolaridad urinaria y checo la medición de la copeptina, pues vemos cómo la copeptina sí se va a elevar. ¿Por qué? Porque si la copeptina se eleva porque yo incrementé la osmolaridad plasmática, pues entonces significa que sí está habiendo efecto de la vasopresina y de una forma indirecta mido la copeptina. Entonces, ante este cuadro normal, pues estamos con un paciente con una polidipsia primaria o psicógena. O sea, este paciente solamente está tomando mucha agua por alguna alteración. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro esta parte. Y pues aquí como tal, en esta tabla que les hice, es una tabla que diseñé comparando todos los escenarios clínicos de una diabetes insípida gestacional, central, central parcial, nefrogénica y polidipsia psicógena. Y si se dan cuenta, en los primeros 4 puntos hay algunos que son muy similares. Por ejemplo, la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica, casi es lo mismo. Y, por ejemplo, si veo la diabetes insípida parcial y central parcial y la polidipsia psicógena, pues también casi es lo mismo. Lo que sí nos va a hacer cambios, pues va a ser la prueba de la desmopresina, administrarles desmopresina,
y pues los niveles séricos de copeptina. Aquí es a donde realmente se modifican todos estos parámetros y yo ya puedo entonces a ponerle apellido a cada una de estas alteraciones. Bueno, aquí en este artículo que sacó el New England, pues nos hablaban de estos dos estudios, por ejemplo, el test de privación de agua y el test de administrar solución hipertónica. Entonces, anteriormente lo que hacían es que pues privabas de agua a los pacientes, pues eso iba a generar que pues generáramos un efecto de antidiuresis. El detalle fue que cuando comparan estas dos pruebas, la de la izquierda, pues vemos unas gráficas. Estas gráficas son gráficas que les dicen de área bajo la curva. ¿Esto qué significa? En la parte superior se los explico. En el eje de las X, es la parte de abajo, habla de la especificidad. Entonces, mientras más se encuentra a la derecha, podemos detectar más falsos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo decir que probablemente tenga el diagnóstico, pero el paciente ni siquiera tenga la enfermedad. ¿Ok? En el lado de las Ys, que es la línea vertical, pues habla de la sensibilidad. Entonces, ¿esto qué nos quiere hablar? Que si nosotros tenemos mientras más arriba el resultado, pues entonces tengo más verdaderos positivos, o sea que sí tienen la enfermedad y sí hice el diagnóstico porque tienen la enfermedad. Entonces, en la de la izquierda, ya hablando sobre esto, vemos que tienen una línea continua, que es una línea como con gris más claro. Si la línea negra, por así decirlo, se encuentra más cercana a esta línea gris, pues nos habla que realmente no tenemos ni siquiera ni muy buena sensibilidad ni tampoco muy buena especificidad. O sea que realmente esta prueba no me serviría para decir si el paciente tiene o no diabetes insípida. Pero en el caso de la derecha, si yo le hago este test de administrar de solución hipertónica, aquí sí veo que cumple con todas las características y está alejada de esta línea de base, que es la línea gris. Entonces, mientras más alejada, mejor. Mientras más pegada a la izquierda y hacia arriba, pues entonces esta prueba es mucho mejor, tiene mayor sensibilidad y tiene mayor especificidad. Entonces es bastante efectiva esta prueba y esta es la que realmente se usa actualmente. La del test de privación de agua, la verdad, eso ya se descontinuó y no deberían de hacerlo. Entonces, aquí en este estudio, es un estudio que hicieron en Suiza. Aquí lo importante fue que ellos quisieron evaluar la correlación plasmática entre la copeptina y la vasopresina entre diferentes escenarios con cambios en la osmolaridad. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, que es de la tabla de la izquierda, donde dice T1, esos son los pacientes pues normales, por así decirlo, los del grupo de control, que pues o sea, se encuentran con una osmolaridad normal, ¿ok? Están isosmolares a nivel plasmático. Pero en el del medio, pues ante un escenario de un paciente que les dieron un exceso de agua, pues ¿qué pasa con la concentración de la copeptina? Pues esta ni siquiera se va a elevar, al contrario, disminuye, porque no necesito acción de esta vasopresina, necesito orinar lo más que pueda de líquido porque me estoy pasando de exceso de ingesta de agua. Pero en la del lado derecho, que es la de solución salina al 3%, pues vemos ahí cómo los niveles plasmáticos de copeptina se empiezan a elevar. Y eso es un mecanismo normal. ¿Por qué? Porque se alteró la osmolaridad, incrementó la osmolaridad plasmática, estamos ante un paciente con un estado hiperosmolar y pues lo que necesito es tratar de permitir que no elimine yo tanta orina, sino que se concentre mucho y haga una pipí o una orina muy concentrada. En la del lado derecho, pues es una gráfica de Spearman, en la cual lo que nos habla son de dos resultados, que es el RS y el RS. El RS de azul es de la vasopresina y el RS de rojo es de la copeptina. Se supone que ante estas gráficas, si el valor de esta R se encontrara cercano a 1 o muy cercano a 1, pues esta prueba tiene mayor sensibilidad exactamente, tiene mayor sensibilidad a diferencia del que tenga un valor pues más por debajo de 1. O sea, mientras más bajo, pues no es tan efectiva, mientras más cercano a 1 es mejor. Entonces aquí se dieron cuenta en esta distribución de Spearman, pues que sí tiene mejor correlación la copeptina. Entonces, si vemos cómo ante cambios en la osmolaridad plasmática, vemos cómo sí se puede llegar a elevar mucho más los niveles de copeptina. Por eso es que nosotros hacemos medición de copeptina y no de vasopresina. Y pues si nosotros nos damos cuenta, aquí vienen nuestros puntos de corte.
de 4.9 y de más de 21.4. Entonces, copeptina es la que debemos de medir. Y luego hay otro tema o otra prueba que nos mencionan constantemente, que es el bright spot. ¿Esto qué significa? Que es el punto brillante a nivel del hipotálamo cuando nosotros le hacemos una resonancia magnética en una fase de T1. Mencionan que si esta se llega a observar, pues sí hay acción o sí hay presencia de esta vasopresina, y si no la observamos, como en estas imágenes, pues nos habla que ni siquiera hay vasopresina en esa parte. Entonces, pues esto sería más para una diabetes insípida central, en las cuales pues se murieron estas neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular y pues no pudieron producir esta vasopresina y no se transportaron o no se almacenaron a nivel de lo que era la hipófisis posterior, ¿no? Entonces, esta prueba, ¿qué impacto tiene o cuál es su sensibilidad y especificidad? Sensibilidad es del 70 al 90%, realmente no tiene tanto impacto, pero la especificidad sí, la especificidad es del 90 al 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que si realmente aparece esto, es que sí lo tiene, ¿ok? Entonces, eso es una prueba bastante, tiene un bastante impacto en relación a la diabetes insípida central, ¿vale? O sea, si está presente el punto, significa que sí hay vasopresina. Si no está, no hay vasopresina y tiene una especificidad bastante elevada. Entonces, pues ya hablamos sobre todo esto. Ahora vamos a hablar sobre cuál es el tratamiento. Pues el tratamiento yo se los intenté esquematizar pues como en esta escalera, por así decirlo, o en estos, pues sí, eslabones, en las cuales nuestra base siempre va a ser reemplazar las pérdidas. ¿Para qué? Para evitar que el paciente se inestabilice hemodinámicamente, que no caigamos en un cuadro de hipovolemia y esta hipotensión pues genere alteraciones, ¿ok? Entonces pues esto tiene un impacto importante. El segundo punto, pues sería calcular el déficit de agua, no nada más es indicarle pues carguitas que de 250, de 500 o de 1000, realmente hay que hacerlo bajo cierta justificación y entonces pues para esto necesitamos calcular el déficit de agua. Aquí les puse la fórmula, entonces espero les ayude bastante para poderlo realizar. Pero normalmente, como estos pacientes están con hipernatremia, pues nosotros normalmente indicamos soluciones hiposmolares, como en el caso de la solución glucosada al 5% o pues soluciones al 0.45. Entonces, pues como administramos en ocasiones soluciones glucosadas, pues tendríamos que evaluar que el paciente no curse con hiperglucemias y pues esto también incrementa las comorbilidades al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pues si estamos rehidratando al paciente, pues también deberíamos de intentar evitar que el paciente se sobrecargue de volumen y pues hay algunos otros métodos en los cuales podemos hacer eso, que es pues a través de la monitorización también de las cifras tensionales. Podríamos aplicar pues algunos protocolos como es protocolo de Vexus, el protocolo Blue, el POCUS, o sea, todos estos al final de cuentas nos podrían ayudar bastante. Otro parámetro u otro punto importante es que debemos de corregirle lentamente la hipernatremia. ¿Esto por qué? Porque pues ya estamos ante un escenario de un cuadro crónico. Ante un cuadro crónico, ¿qué significa eso? A nivel celular, una vez que se detecta que hay depresión de volumen o la osmolaridad pues se empieza a elevar, pues las células lo que van a hacer es que se van a deshidratar porque pues esta agua que se encuentra a nivel intracelular pues la van a intentar pues va a exteriorizarse de las células pues para tratar de suplir ese volumen de agua que se está perdiendo. Pero, pues, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos esto? Pues la célula va a empezar a hacer una, como, eh, como que vuelve a restituir ese volumen, por eso es el RBI, o sea, como que vuelve a ser una restitución del volumen que debería de tener a nivel intracelular, y entonces esta agua se empieza a sustituir por algo que son los osmolitos inorgánicos y los osmolitos orgánicos. ¿Esto qué significa? Que pues son sustancias osmóticamente activas que van a permitir que vuelvan a reatraer agua hacia nosotros. Entonces, pues estos osmolitos van a empezar a incrementar a nivel celular y si nosotros hiciéramos una corrección rápida o le administramos gran volumen de agua,
pues también esto va a ocasionar que haya una alteración a nivel de las células, se van a estresar y podemos generar una disociación en la osmolaridad o un edema pues osmótico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otro de los parámetros que también deberíamos de monitorizar, pues es el sodio, el potasio y pues evaluar la uresis horaria, la densidad urinaria, ver cómo realmente va a disminuir esta poliuria y cómo también nuestra densidad pues va a empezar a incrementar. Y ya como última parte del pilar, pues es el tratamiento farmacológico. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico en la diabetes insípida central, pues vemos que aquí no hay producción de vasopresina, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Aporte, pues, de análogos de la ADH, ¿como cuál? Pues la desmopresina. La desmopresina viene en diferentes presentaciones, como se los puse en este cuadro, viene en spray intranasal, en tabletas de degradación y en inyectables. Eh, Aquí vienen pues como sus ventajas, sus desventajas, las dosis que se tienen que administrar. Esto es importante que lo sepamos y no confundirnos en relación a la dosis, porque pues a lo mejor en tabletas diga que es de 100 a 400 y el spray nasal de 10 a 40 y le indique tal vez un montón de spray, ¿no? O de múltiples disparos. No es así. ¿Por qué? Porque pues en el spray intranasal pues este va a tener un efecto más rápido y su duración va a ser mayor y eso pues en el lado de la izquierda, donde les pongo la desventaja, es que una vez que se administra, los pacientes pueden tener una acción de no supresión a la vasopresina. Entonces, podemos llevarlo al riesgo de hiponatremia y que empiecen a hacer pues, retención hídrica o pues la sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, pues esto es importante que lo sepamos. ¿Qué pasa en la diabetes insípida nefrogénica? Pues aquí vemos que pues no es que no haya vasopresina, solamente no estamos siendo sensibles a la acción de la vasopresina, entonces no es eficiente que nosotros demos análogos de la vasopresina. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues podríamos dar tratamiento con diuréticos tiacídicos o una dieta pobre en sodio y proteínas, o podríamos dar AINES, o en el caso de intoxicación por litio, pues podríamos darle un medicamento que se llama amiloride. Y pues aquí se los quise representar en esta imagen del lado de la derecha, del lado inferior. ¿Por qué? Porque el litio lo que hace es que tiene mayor sensibilidad o mayor, eh, pues sí, la verdad se puede llegar a transportar a nivel de lo que son los INA, que son los canales epiteliales de sodio. Estos se encuentran a nivel del túbulo colector. ¿Y qué es lo que va a hacer el litio a través de estos canales? Una vez que ingresa, va a inhibir la acción de lo que es el GSQ3. ¿Esto que va a generar? Pues que no haya acción de las COX-2. Estas COX-2 como tal no se van a alterar o activar, por así decirlo, y al no haber pues alteración de este mismo, pues van a empezar a elevarse lo que son las prostaglandinas, en este caso la prostaglandina E2, y esta prostaglandina E2 lo que hace es inhibir la acción de la vasopresina a través de los receptores B2, y pues si no hay acción de la vasopresina, no van a permitir que haya expresión de las acuaporinas y va a generar pues que haya mayor uresis, ¿ok? O una poliuria acuosa, lo que comentábamos. Entonces la amilorida, ¿qué hace? Pues bloquea los SINAC, tiene una acción sobre los canales epiteliales del sodio, entonces bloquea como tal la entrada de litio, el litio no puede generar todo su efecto y pues no permite que no haya acción de la vasopresina. Entonces pues es uno de los mecanismos de tratamiento para intoxicación por litio. ¿Y por qué los AINES? Como comentábamos, pues las prostaglandinas C2 pueden inhibir el efecto de la vasopresina, entonces si yo le doy un AINE, bloqueo la vía del COX y si bloqueo la línea del COX no se producen estas prostaglandinas y no me bloquean la acción de la vasopresina. Entonces sí me va a permitir que haya una liberación de esta misma y que exprese los receptores de acuaporina. Entonces podría ser uno de los mecanismos que nos podrían ayudar. ¿Ok? ¿Y por qué el dar diuréticos tiacídicos y una dieta pobre en sodio y proteínas? Porque recordemos nuevamente la tabla que les había puesto de forma inicial. Si yo tengo menos cantidad de osmoles a nivel plasmático, pues yo también a nivel urinario no necesito hacer que la orina pues salga tan diluida, o sea, al contrario.
puedo disminuir mi volumen de orina, pues para intentar disminuir o eliminar esa carga de solutos que puede ser menor. Tanto es así que, por ejemplo, si yo tengo una carga de solutos de 400, aunque mi osmolaridad urinaria esté baja, la cantidad de orina que yo necesito producir es de 1.3. Entonces, de estar orinando más de 3 litros, pues voy a orinar tal vez 1.3. Entonces, podría ser un mecanismo que nos pueda ayudar y el dar diuréticos tiacídicos también nos puede ayudar porque en este esquema vemos cómo está el túbulo contorneado distal. Una vez que bloqueo los NKCC2, pues no permito que se reabsorba el sodio, el cloro y el potasio. Los NCC, el NKCC2 es en el asa de Henle, en el túbulo distal se encuentran los NCC, entonces no reabsorbo sodio, no reabsorbo cloro en esta porción, pero una vez que llego a la porción más distal, a nivel de lo que es el túbulo colector, pues a través de los canales epiteliales de sodio voy a empezar a internalizar ese sodio y a través de las vías paracelulares internalizo este cloro y pues esto pues por el mismo arrastre va a hacer que el agua vuelva a entrar. Entonces esto también puede hacer que se disminuya la cantidad eh, de orina o de agua a través de la vía urinaria y pues porque también el sodio a nivel de lo que es el túbulo proximal pues va a incrementar la sensibilidad y va a permitir que haya una mayor reabsorción del sodio. Entonces pues al haber más reabsorción también a nivel de lo que es el túbulo proximal, pues también eso va a generar que a nivel distal pues intente yo conservar lo más que pueda de volumen y de sodio. ¿Ok? Estos son otro tipo de medicamentos que podríamos llegar a ocupar, por ejemplo, carbamazepina, indometacina, entre otros. Y bueno, pues como tal, este tema ya finalizó. ¿Cuáles son los mensajes que quiero que se lleven a casa? Que pues el mejor marcador y moderno para el diagnóstico diferencial pues de la diabetes insípida pues es la copeptina, hacer una medición de copeptina a nivel basal y posterior a la estimulación. Si tengo sospecha de que estemos ante una diabetes insípida central, pues podríamos solicitar una resonancia magnética en una fase T1 y ver si tenemos el bright spot. Recordar que no hay que corregir esa hipernatremia rápida porque pues ya estamos ante un escenario crónico y esto pues nos permite evitar un edema cerebral. En la diabetes insípida nefrogénica ocasionada por intoxicación por litio, pues su antagonista o pues su tratamiento debería ser con amilorida. Y en el caso de la polidipsia primaria, el problema inicial no es el riñón ni la vasopresina, sino es porque el paciente está ingiriendo altas cantidades de líquido. Y pues eso sería todo de mi parte, amigos. Espero que les haya gustado mucho y espero verlos nuevamente con un nuevo video. Hasta luego. Bye.